Bienvenides. Mientras comenzamos, por favor, compartan cómo se sienten el día de hoy, seleccionando el número cómo se sienten hoy. También pueden poner en el chat de dónde vienen. Vamos a comenzar en unos minutos para darle el tiempo a otros a unirse a la llamada. Hay personas de Nueva York, de Puerto Rico. Gracias por unirse hoy. Veo que hay personas que votan, que se sienten energéticos. ¿Quién más? ¿Están calmados? ¿Que están bien? Qué bueno saberlo. De Florida, de Virginia, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, parece que la mayoría está calmados. Voy a terminar con la encuesta. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes una vez más. Bienvenidos al webinario Entre Colegas, Evaluación e Intervención con Familias Latinas, un marco de sistemas. La sesión de hoy va a ser dirigida por Eric Senior. Empecemos. Para escuchar la presentación de hoy en español, por favor vayan al canal de interpretación en Zoom y hacerlo en español. Pueden hacer pausa en la voz de las personas que hablan en inglés haciendo clic en silenciar audio original. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a comenzar con algunos recordatorios logísticos. El evento de hoy se va a grabar, va a ser compartido em, en nuestra página web. Para todas las personas que van a estar participando en la llamada hoy, van a estar en silencio, pero si quieren hablar o hacer una pregunta, pueden levantar la mano y les permitiremos encender su micrófono. Asegúrense que está encendido su audio y si tienen cualquier problema técnico, pueden mandar un mensaje y el grupo Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence te puede responder por el chat. Si tienen preguntas para el presentador, los pueden hacer por el chat y escribir su pregunta e enviarla. Vamos a responder las preguntas en el momento adecuado al final de la presentación o a través de la conclusión. Vamos a compartir una copia de la presentación en el formato de PDF por el chat y también puede ser una copia de la presentación que pueden descargar a través de nuestra página web. Y la grabación de nuestro webinario va a estar también disponible en nuestro canal de YouTube. Siguiente diapositiva. Cuando completemos el seminario, vamos a pedirles que llenen la evaluación. Esto nos ayudará a saber más sobre su opinión y ideas sobre esta presentación y qué otros temas y entrenamientos les gustaría poder tener acceso. Vamos a ponerlo en el chat y pueden escanear el código QR al final de la presentación cuando terminemos. Van a recibir un certificado de participación por correo electrónico una semana a partir de hoy y asegúrense de revisar su carpeta de correo no deseado. Siguiente diapositiva. La misión del Centro de Excelencia de Salud Hispana y Latina es poder impulsar y apoyar la sostenibilidad de salud conductual mediante la promoción de la prevención, el tratamiento, las múltiples vías de recuperación y el apoyo a la recuperación impulsados por la comunidad culturalmente arraigados y centrados en la persona para la comunidad hispanas y latinas.
También queremos hacer esta misión a través del desarrollo y creación de información de la salud de, conductual a través de información informada por la cultura, etcétera. Los objetivos de este webinario, este seminario, va a poder ofrecer un espacio para dialogar sobre el pensamiento sistémico, los marcos relacionales en la terapia familiar, incluyendo los procesos a nivel familiar, las dinámicas de interacción y la calidad de las relaciones. Consideraciones de evaluación en las familias latinas, tales como ciclos de vida, valores culturales, creencias intergeneracionales y factores de estrés contextuales que influyen en las experiencias de salud mental y la participación en la atención. La aplicación de estrategias de participación e intervención culturalmente sensibles para generar confianza y fortalecer las alianzas terapéuticas con los cuidadores jóvenes y miembros de la familia extensa. En este momento se lo voy a pasar a nuestro presentador de hoy, Eric Senior Rogers. Esperamos que disfruten del seminario de hoy. Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde se estén conectando. Me hace muy feliz poder estar aquí hoy con el centro. Me siento muy agradecido de haber sido invitado para poder ofrecer este seminario. Me hace muy feliz un poco sobre mí. Yo soy psicólogo clínico. Antes le dije, antes de hacer este trabajo, de hacer mi clínica, mi práctica clínica y trabajar con estudiantes universitarios, era parte del equipo, el Centro de Salud del Comportamiento Latino, así que mucho de mi trabajo clínico de ahora era muy basado en expandir las prácticas y llegar a más personas a estas prácticas que respondan a la cultura y a la evidencia. Así que trabajar el día de hoy con el centro es como volver a casa y me siento muy feliz de haber tenido la experiencia de hacer el entrenamiento y la asistencia técnica. Para unirme el día de hoy, estoy aquí para hablar sobre diferentes áreas de práctica y esto es algo muy importante para mí, que es la terapia de familia, en especial trabajando con familias latinas y ser parte del proceso de sanación terapéutica con las familias latinas. Estoy ahora en Puerto Rico, donde vivo y trabajo, pero también tengo la experiencia de trabajar con familias latinas de diferentes países y provenientes o que viven en los Estados Unidos. Viví en California, luego en Nueva York. Y muchas de las personas con las que trabajo y me conecto son de Nueva York, el noreste, así que espero que hoy podamos tener un espacio para hablar no solo sobre las estrategias, las técnicas, las habilidades que nosotros como terapeutas, como proveedores tenemos que utilizar, pero cuáles son las experiencias, cuáles son las historias que se cuentan, que se comparten o no se comparten por nuestros participantes y nuestros clientes y cómo podemos unirnos a la familia en el proceso de recuperación. Esto es un poco de los temas que vamos a estar cubriendo hoy y profundizando. El pensamiento sistémico y los marcos relacionales dentro de la terapia familiar. En términos de principios, voy a compartir este pensamiento de los síntomas. Es uno de los pilares de terapia familiar, es las raíces en términos de el alcance de, de teoría y es donde mucho de los ciclos se entienden de interacciones, de síntomas y también las estrategias terapéuticas que utilizamos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más sobre sobre eso, sobre el marco
para entender cómo podemos como hacer un alcance, hacer una evaluación y apoyar a las familias latinas. En las evaluaciones, consideraciones sobre la evaluación, sí, hay diferentes tipos de evaluaciones, hay preguntas relacionadas a esto, pero también diferentes como categorías que son específicas para las familias latinas, de las cuales tenemos que estar conscientes y poder entender. Así que desde el comienzo, en términos de evaluación, tener una postura humilde, conectada con lo cultural para poder entender de dónde vienen las familias y cuáles son su estrés basado en su contexto y cómo puede estar eso conectado a la terapia que proveemos, ¿verdad? Y luego también la aplicación de estrategias de participación e intervención culturalmente sensibles y apropiadas. ¿Cuáles son las maneras en las que podemos establecer intervenciones que se informen por la tradición de terapia familiar, pero también enfocadas en los pacientes y enfocadas en la humildad? ¿Cuáles son las cosas que las familias latinas pueden estar experimentando que tenemos que tener en mente? Tenemos que tener en mente los diferentes problemas y circunstancias a las cuales se pueden estar enfrentando. Y como muchos de nosotros buscamos responder ante los cambios dentro de una familia, ¿verdad? Al final vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupo que vamos a practicar y pensar en las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy y también se lo vamos a abrir a sus experiencias de ustedes trabajando con individuos o con familias que sean latinas o latinos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y de ahí continuaremos. Antes de comenzar, quiero empezar dando un poco de como perspectiva a tus propias experiencias y cómo puede ser útil al momento de considerar qué son lo que las familias necesitan, a qué se están enfrentando las familias y qué les puede ayudar a responder a un cambio. Así que piensen en un momento de su vida cuando tú o alguien en tu familia han pasado por algo desafiante, difícil, desafortunadamente. Piensa en un momento, una experiencia, un evento que tal vez fue desafiante, difícil para ti o para tu familia. Y luego en la perspectiva, ¿cómo respondió en tu propia experiencia, cómo respondió tu familia durante ese momento de estrés, de enfrentarse al dolor, a un momento difícil? ¿Cómo respondiste? ¿Cómo respondió tu familia? ¿Y cómo fue esta respuesta influenciada por su historia, sus normas culturales? Tal vez tienen una historia de reubicación, historias relacionadas al trabajo, a la escuela, creencias, normas sobre salud mental, sobre recuperación, abuso de sustancias. Al pensar en eso, piensa cómo los miembros de la familia hablaron o se silenciaron sobre qué estaba sucediendo con la familia en ese momento. ¿Qué te enseñó esa experiencia sobre qué se necesita personalmente de la familia? Así que mientras piensan en esto, tal vez hay emociones que salen a la luz,
experiencias sobre la conexión con miembros en particular de tu familia, contigo mismo. Pero hoy queremos hablar sobre cómo podemos llegar a lo que las familias latinas y los latinos necesitan en términos de necesidad y de participación en tratamiento y cómo podemos ayudar, apoyarles a través de sus fortalezas, a través del proceso de recuperación para facilitar el cambio. Así que como mencioné, vamos a hablar de los sistemas. Es el pilar de pensar en la terapia de familia, ya que los sistemas están enraizados dentro de una perspectiva relacional y cuando estamos hablando de perspectivas relacionales, no pensando en qué está sucediendo con esta persona, cuál es un problema en particular, por qué actúan de cierta manera o quién es el problema de la familia, ¿verdad? En vez de eso estamos pensando qué está sucediendo entre las personas. Estamos pasando a pensar cuáles son las calidades, las cualidades de la relación, cuáles son las interacciones, la dinámica, los procesos que están sucediendo entre los miembros de la familia, las personas fuera de la familia, dentro de el contexto y la ecología de cada persona y su familia. Es un cambio esencial desde el individuo hasta el sistema, desde unidad hacia la relación. Esa es una de las partes más importantes. Los sistemas familiares tienen una tradición fuerte y robusta y se le empezó a dar forma en los 50, en los 60. Y uno de los fundadores que empezaron a trabajar con las familias y con los diferentes pacientes, sus clientes que tenían esquizofrenia. Así que empezaron a pasar desde empezar de ver los sistemas individuales y pasar hacia los sistemas de familia. Y ahí es de donde viene mucha de la terapia tradicional familiar y el movimiento sale de esos esfuerzos. Esta tradición y el pensamiento intensivo está conectado con las familias latinas. Uno de los terapeutas y de personas que desarrollaron la terapia de familia fue Salvador Minuchin, fue latino, argentino y trabajó en Filadelfia, en Nueva York, y por un tiempo empezó a desarrollar, a ver familias, a trabajar con las familias de bajos ingresos, familias marginalizadas en los Estados Unidos. Una de las otras áreas de entendimiento es cómo tenemos la experiencia dentro de tu propio trabajo. Muchas familias vienen con lo que diríamos como un paciente o la persona experimentando los síntomas, la persona que su familia entiende que está experimentando este problema. Pero a través del pensamiento sistemático no nos pensamos o no nos enfocamos en esta una persona, trabajamos con los sistemas familiares. Mucho de lo que identificamos o estamos presentando es, por ejemplo, adolescentes que están comportándose mal, tienen problemas de conducta, tal vez algunas circunstancias de salud mental grave como esquizofrenia, desorden bipolar, y eso se ve como un estrés dentro de todo el sistema familiar. Y hay pacientes que sufren o están experimentando estos diagnósticos de esquizofrenia, bipolaridad,
pero lo que nos ofrece el pensamiento de sistemas es poder entender lo que está sucediendo dentro del sistema, el estrés dentro del sistema, las relaciones en el sistema y cómo eso mantiene o empeora algunos síntomas y además cómo afecta a toda la familia. Así que tenemos que tener la perspectiva sobre cómo cada miembro de la familia responde, entiende y piensa sobre la historia de la familia, la salud mental y las perspectivas de recuperación. Así que el comportamiento se entiende dentro de lo relacional, cultural y contextual. Un punto importante sobre los sistemas, el trabajo y el pensamiento es el contexto. El comportamiento sucede dentro de un contexto y voy a hablar un poco más sobre eso, pero en resumen, lo que estamos hablando cuando pensamos en pensamiento sistemático es este alcance basado en la enfermedad, como quién es el problema y qué es lo que está pasar de quién es el problema y empezar a pensar en qué es lo que está sucediendo entre personas. Cómo funciona el sistema de manera más directa en la terapia familiar. Cómo se integra en el trabajo terapéutico. De ciclos, interacción, en vez de los problemas con los comportamientos reales. Así que esos ciclos de interacción son muy, muy importantes y son los cuales nosotros queremos evaluar, preguntar y también dentro de la intervención cambiar a través de los cambios y las órdenes. Asegurarnos de hacer la diferencia que hace la diferencia con esas interacciones. También vamos a identificar el contexto y las relaciones mantienen el problema o los síntomas, ¿está bien? Así que la mayoría de lo que vamos a hacer, como mencioné, quizá tengas un individuo dentro de la familia que viene y dice, bueno, tengo mi esposo, mi hija o mi abuela, está experimentando todos estos problemas y hemos intentado todo, así que no, así como como nosotros nos vamos a comportar como terapistas familiares. ¿Qué está pasando en el sistema familiar en este momento? ¿Cómo las relaciones, los roles, la jerarquía dentro de la familia, la manera como hablan o no hablan, las dificultades que quizá presenten, mantengan o sostengan en este problema o a través del problema? Así que nos vamos a estar enfocando con los sistemas que mencioné, no solo de lo que se está diciendo o lo que traen en términos de problema X o Y o sus racionales, creo que debe hacer esto y esto va a pasar. Nos vamos a enfocar en el proceso, cómo es que los mensajes y las comunicaciones se están moviendo de un familiar al otro. Hacer un rastreo, qué está ocurriendo entre persona y persona, enfocándonos en el proceso. Y esto es importante porque en muchos mensajes, las comunicaciones, no es verbal, es por el tono, expresión facial, jerarquías, dinámicas de poder. Y esto no se dice quizá en palabras, pero es a través de los procesos. Y vamos a ayudar a la familia también a entender y ver con nosotros qué quizás está pasando dentro de ese proceso emocionalmente, en su tono, en la manera como se mueven o salen de ciertas interacciones. Y como parte de esto, vamos a abordar sentimientos de aislamiento dentro de la familia. Y vamos a hacer mucho trabajo clínico en los procesos de amor, conexión, y ese es el enfoque del proceso.
Próxima diapositiva. También cuando pensar en terapia sistémica y familiar, animar, invitar a los miembros de la familia, estar curiosos por las experiencias y las perspectivas de los demás. Es muy importante. Queremos hacer preguntas relacionadas a por qué crees que esa familia tomó esa decisión. No solo identificar a paciente, quizás preguntemos para identificar a paciente. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa de cómo su madre lo ve o la ve? ¿Qué crees que son las preocupaciones de ella acerca de tu futuro? Así que nos estamos moviendo el enfoque de los familiares, identificar, de entender las experiencias internas y externas de los otros familiares de pacientes. Quizá nos preguntemos, ¿por qué usted cree que su hija, su hijo, su esposo tomó esa decisión? ¿Por qué cree que tomaron esa decisión? ¿Se movieron de un lugar a otro? ¿O por qué lo abordaron a usted de esa manera? ¿Cómo crees que se siente su madre, su hijo? ¿Cómo su abuela ve lo que está pasando entre tú y tu padre? Estamos invitando y un enfoque en las interacciones. Nos estamos moviendo de qué pasa de persona entre personas. Y mencionaré preguntas de grupo, estar curiosos de las experiencias de persona a persona entre los familiares. Y esto va a ayudar a fomentar el cambio, introduciendo interacciones y ofrecer nuevas maneras de ver el problema que quizás enfrentan a la hora de buscar terapia. Fomentar el cambio con estas interacciones alternativas. Vamos a cambiar las interacciones, procesando las interacciones, enfocándonos en el proceso, enfocándonos en la interacción mientras ocurran con nosotros en el momento que ocurra. Y como mencioné, mucho de los trabajos en el proceso va a estar bien enfocado en conexión, ayudar a que los familiares que quizás se sientan aislados o no entendidos, se sientan entendidos, se sientan conectados y sientan empatía de nosotros y los otros familiares, moviéndonos a lo que son las cosas importantes a la hora de evaluar a los familiares. Primero, reciba una llamada, tenga clientes que vienen y quizá comienza el trabajo con el familiar. La primera pregunta, que quizá puede ser sentido común, pero ¿quién está en la familia? ¿Y quién no está en la familia? Cuando digo quién no está en la familia, ¿quién quizá no está en la sesión o no quiera estar en sesión? Eso no va a decir quién está en la sesión. Muchas rupturas en las relaciones que causa a los miembros de la familia venir a tratamiento. Quizá hay rupturas que tenemos que abordar. Vamos a entender quién vive en la casa, quién vivía antes en la casa, cómo cambia el hogar y entender a la familia. Si hay alguien en su sesión y en la próxima que quizás no está en la sesión que debería estar aquí. Así que mirando los padres, hermanos, parejas y familia extendida. Y si, subsistemas, quizás pensando en terapia familiar para abordar eso. Hay diferentes subsistemas dentro de la familia, están los padres, la pareja, sistemas de la pareja, que aparecen los padres, pero es diferente, diferentes roles, experiencias, primero como pareja, luego como padre. Así que queremos mirar eso en la evaluación de la familia.
Particularmente a familiares latinos, queremos asegurarnos que entendemos cuál es su relación en cuanto a su familia extendida. En muchos familiares o familias latinas, abuelos, tíos, padrastros tienen roles muy importantes, ya sea que vivan en el hogar o no, pero hay que pensar en eso. ¿Cuáles son? Y preguntar esos otros roles de esa familia extendida. ¿Qué rol tienen a la hora de la toma de decisión? ¿Cómo ellos ven el problema? Y quizás sea un tío que no está en la sesión, pero quizás él tenga perspectivas acerca de qué es lo que pasa con ese familiar en particular. Así que los roles, ¿qué roles ocupan dentro de la familia? ¿Quién es el que gana el pan o que tiene el ingreso en el hogar? Toma decisiones dentro de la casa. ¿Quién cuida o quién brega con la compra de los alimentos o hace gestiones fuera de la casa? Y también puse este ejemplo de que la hija mayor es la cuidadora, porque quizá veamos, no es para generalizar, pero vemos hijas, hijos que toman el rol del cuidador desde muy temprana edad. Así que eso es lo que estamos hablando cuando pensamos de roles. ¿Cómo fue que usted comenzó a cuidar a su hermano o su hermana? ¿Eso fue como un rol que se asumió, o de un desafío, algo que aceptaste? Y hablar de esos roles dentro de los sistemas de la familia. Y eso nos lleva a ver la jerarquía o las alianzas. Muchos de estos conceptos vienen de lo que mencioné, de la terapia estructural de la familia. Cuando escuche esas cosas, eso nos lleva a las referencias del entendimiento de alianzas, subsistemas, roles y jerarquías. Cuando digo alianzas, quizá tengamos subsistemas que que se alían más que otros. Quizás haya distancia entre familiares y más alianzas entre ellos. Quizás la madre se alía con la hija y el padre se siente que está fuera de esa alianza, o quizá cuando la madre se molesta, la hija se alia con padre o es la aliada de papá. Y estas son las cosas que hay que ver y hablar. Límites. Una palabra que se usa y quizás no se usa correctamente estos días, pero los límites son esos aspectos de un espacio físico, emocional y psicológico entre los familiares. Son básicamente cuáles son las reglas del manejo del espacio, la distancia y las interacciones entre ellos. Las palabras que utilizamos son límites claros. Puedo venir emocionalmente y físicamente y espiritualmente cerca de ti y también tener mi espacio privado, límites seguros fuera de interacción. Si se difuminan, son cosas donde quizá mi persona no se está sintiendo o diferencian de las suyas, y hay que tener cuidado con los familiares latinos con este aspecto porque culturalmente dentro de las familias, y vamos a hablar del familismo, desde la perspectiva cultural de los Estados Unidos, parece que se unen porque hacen toda decisión juntos, porque se consultan entre ellos. Quizá eso es saludable y tenemos que respetar eso con la cultura familiar, pero estamos evaluando cómo eso se ve. Y también quizás tengamos familias que no se sientan unidas, donde las emociones y el espacio físico es más distante, donde tú estás en tu lado, yo en el mío,
Y lo que pasa, pasa. Esos son los tipos de límites que se van a ver. Yendo a los valores y normas culturales, queremos evaluarlo. El familismo, como mencioné, es uno de esos valores culturales que están en el centro y que hablamos en muchas clínicas y terapistas. Trabajan alrededor de lo que es familismo, lealtad, obligación y cercanía hacia la familia inmediata y extensa. Una manera como mirar esto, que es importante, no es como, pues si son familiares, familias latinas, quizá tengan este valor, pero no necesariamente. Tenemos que tener esto como una lista de cotejo. Ok, tiene familismo, seguir hacia adelante. Claro, tenemos que mirarlo como dimensión y emocionalmente también. Cómo ellos expresan y manifiestan esto. Está relacionado al problema que se presenta, como mencioné. Siento que tengo que sacrificarme a mí por mi familia y poner a la familia antes de mí. Son aspectos de familismo que podemos ver. Respeto, ese respeto hacia los mayores y figuras de autoridad. Regresando a la jerarquía, las dinámicas poder en las familias latinas, el respeto es algo que quizá pueda pensar cuando piensa en su abuela, por ejemplo, o un cuidador, cuidadora. Respeto significa no vaya en contra de las normas, no las cuestiones. Y tienes que permanecer en el sistema familiar para hacer decisiones. Ese es el respeto por figuras de autoridad que tenemos que pensar cuando trabajamos con padres. Lo más que vamos a ver es, siento que él no me respeta hacia mí por la familia, por los sacrificios y algunos de estos valores se, ¿verdad? Interactúan entre ellos. Si estamos trabajando con familiares y padres y cuidadores, quizás hayan diferencias en lo que son prácticas de educación. Lo que es familiares latinos, es importante que sea obediente, educado, considerado con los demás y quizás hay procesos, interacciones que quieran mantenerlo en la familia. Pero en la cultura de los Estados Unidos se ve diferente. El énfasis en la asertividad, la independencia, el progreso personal y hacer algo de ti mismo o misma. Y a veces familiares más jóvenes llegan a ese enfoque en la autonomía donde está bien educado, tiene buenos modales, pero que las familiares latinos muchas veces se discute, se evalúa y se explora estas áreas. La espiritualidad y las tradiciones de fe o religiosas se reporta como muy importante, más de si cuando hablamos de espiritualidad en un nivel individual, cómo se ve entre las generaciones, cómo pensamos en prácticas religiosas y a su fe que le ayuda a su familia, cómo las personas en tu familia ven la espiritualidad, la fe. Mirar esos aspectos también. En ese sentido, esas creencias internas, esos orígenes, experiencias y esas así ayuda a conceptualizar el conflicto. Queremos entender que las cosas no empiezan rápidamente cuando trabajamos con ellos en esos momentos. Esas interacciones, quizá con la presencia o el conflicto que ocurre, quizá hay un historial detrás, un trasfondo, quizá pueda ser relacionado a las expectativas de los padres,
y cómo su familia se comporta, sus padres o las ideas. Quizás hablar de experiencias de supervivencia o sobrevivencia. Asegurarse de tomar eso en cuenta. También creencias de trabajo y también como parte de la evaluación queremos saber cuáles son las actitudes de salud mental y abuso o uso de sustancias. Como mencioné, una manera muy buena de tener información de los familiares es un enograma. Y no voy a hablar acerca de eso por el tiempo. Hay un webinar de eso, muy recomendado si quieren hacer o el webinar Kilograms, pero miramos historial de otras familias y como mencioné, se refleja cómo las personas responden y cómo han tenido problemas en su relación con la sustancia, quizás con la enfermedad. ¿Cuáles son sus actitudes de cuidado, de ¿Cuáles son sus tratamiento? actitudes sobre el cuidado, el tratamiento? Y esto trae a la luz diferentes temas sobre el estigma, ¿verdad? Ahora también podemos entender diferentes eventos de la vida de las personas, la historia de la familia y los eventos como grandes de las vidas son muy importantes y siempre que hago esta pregunta le hago saber a las familias, porque cada familia tiene su propia historia. Muchas familias tienen eventos que cambiaron el curso, su proceso de la familia, así que ¿cuáles son estos eventos? Algunos divorcios, separaciones, adopción, moviéndose de un país a otro, pérdidas y cómo se ve eso en cada persona. Como mencioné, hay miembros de la familia que tienen situaciones de salud mental graves, abuso de sustancias, trauma. ¿Cuáles son las historias que se cuentan y no se cuentan de cada familia? Cuando hablamos de trauma, también queremos hablar sobre cuando pasa algo para la familia, quién estuvo ahí y quién no estuvo ahí. Y yo lo entiendo sobre quién debería haber estado ahí, que sentí que no estuvo. Y mucho del trabajo que hacemos con familia es ruptura y reparo dentro de las relaciones, en especial cuando son familias que están separadas para poder entender esas conexiones históricas. También, como mencioné, el pensamiento sistemático, la teoría de familia, habla sobre el contexto para entender comportamientos y el estrés en familias latinas muchas veces puede ser estrés socioeconómico, inestabilidad de empleo, condiciones de trabajo difíciles, barreras del lenguaje. Y esto es importante en términos de las barreras del lenguaje, lo mencioné antes, pero hay familias, hay miembros de la familia que están en terapia de familia, algunos que sí hablan en inglés, otros que no hablan en inglés. Y lo que sucede en esos momentos es que un miembro de la familia tiene que tener el rol em, de traductor. Y aquí tenemos muy buenos intérpretes, traductores aquí, y es importante. Hay que asegurarse de no poner a los hijos ni las hijas a traducir dentro de la familia. Espero que podamos hacer el trabajo si tenemos los recursos dentro de tu propio contexto para poder contratar un intérprete para la familia, porque muchas veces hay una dificultad en poder navegar los sistemas de escuelas, de salud. Hay interrupciones cuando las instituciones tenemos que interactuar con ellas. Entonces tenemos que hablar sobre eso dentro de las familias, los estreses dentro de los sistemas. Es importante explorar la vida que cada familia, cada miembro de la familia tiene con el resto de su contexto. Tal vez tienen a un miembro de la familia, un adolescente, un hijo o hija que tiene dificultades emocionales, problemas de conducta, problemas en la escuela. Y también queremos saber qué sucede en general con su madre, con su abuela, en su trabajo. Queremos ver cómo esos sistemas están funcionando también. Los ciclos de vida de una familia son importantes. Es un aspecto cuando hablamos, por ejemplo,
El desarrollo individual, las diferentes etapas de desarrollo, digamos que hay diferentes ciclos de vida, diferentes etapas en cada familia. Y tal vez vienen porque se sienten estancados o atrapados dentro de una transición, pasando de una etapa del ciclo de la vida de la familia a otro. Por ejemplo, cuando estás estableciendo una relación con una nueva persona, están formando una relación, esa es una transición, es un cambio. ¿Cómo te estás conectando con tu familia extendida, con tu madre, con tu padre? Estas estructuras cambian de verdad en la familia. También cuando nace un bebé nuevo, ¿cómo funciona la familia? ¿Cómo cambian los roles dentro de ese tiempo? Vemos a muchos adolescentes, algo que vemos mucho en la terapia de familia, es este aspecto de cómo estoy transicionando en términos de la libertad, de tener, de ser el bebé o el niño más pequeño de una familia, hasta pasar a empezar a tener más responsabilidades de adulto. Y hablando sobre esto, sobre cómo los sistemas de familia responden a ese cambio cambiando de adolescencia a la edad adulta, si han habido separaciones, divorcios, si estamos cuidando a otros adultos mayores en la familia. Así que para que una familia continúe, tiene que cambiar. Y esto es algo que siempre le digo a las familias, el cambio es necesario, es parte del proceso para que la familia continúe. Y eso significa, van a haber cambios en términos de las expectativas, de límites. Hay cosas que van a cambiar porque cuando las familias tienen un tiempo difícil adaptándose a esos cambios, hay estrés, conflicto, hay síntomas que salen a la luz, ¿verdad? Y como mencioné, identificando al paciente, la persona que está expresando estos síntomas más, cómo respondieron a la transición. Así que en perspectiva, la perspectiva histórica es parte seguramente del problema que la familia trae y puede ser útil hacer preguntas relacionadas a eso. Hacer estas preguntas mientras estás evaluando, tú ya estás interviniendo, ya estás empezando a mover y cambiar la perspectiva en relación al problema. Así que, ¿quién se dio cuenta de este problema primero? ¿Quién dijo que era un problema serio? ¿Quién está de acuerdo conmigo o con la persona sobre cuál es el problema? ¿Las relaciones de familia eran diferentes antes de que comenzó el problema? ¿Cómo han cambiado las cosas después de que cambió el problema? ¿Qué más le ha sucedido a la familia durante el tiempo del problema? ¿Qué sucederá si el problema continúa? ¿Qué sucederá si el problema deja de existir? ¿Cómo se verán las relaciones en la familia? Y esto es una pregunta más como enfocada en la solución y yo creo que es una muy buena pregunta, porque si los problemas de magia mágicamente se terminan, ¿cómo se van a relacionar? ¿Qué va a estar sucediendo entre ustedes? ¿Cómo se ve el futuro para ti? Y esto es muy importante porque no solo estamos pensando en la historia, en la narrativa, pero cómo se ve la familia a futuro. Y estas son preguntas importantes porque son preguntas en especial al comienzo, en las primeras sesiones, quieres ayudar a la familia a obtener un sentido de esperanza sobre el futuro. En términos de las preguntas de evaluación, viendo patrones o cosas que se repiten, ¿cuáles son los mensajes sobre la familia? ¿Qué recibieron de sus padres, de sus abuelos, abuelas? La disciplina, expectativas, prácticas, expectativas de la obediencia, del respeto. ¿Qué similaridades, diferencias ves? em, Entre cómo los problemas se
cómo se lidian los problemas, con los problemas dentro de la familia ahora, cómo se hacía antes cuando estabas creciendo. Y vas a tener un momento de como patrones intergeneracionales, que alguien diga, bueno, en mi época, cuando a mí me disciplinaban, era muy diferente. Entonces la pregunta es, ok, ¿quisieras que las cosas sean igual? O en este punto con tu familia, ¿tiene sentido seguir haciendo, llevando a cabo la disciplina de mejor manera? ¿Cómo fue eso difícil para ti? Porque muchas veces dicen como yo discipliné a mi hijo o mi hija de esta manera, como a mí me disciplinaron, pero a mí no me gustaba cómo me disciplinaban. Y necesitas a otros miembros de la familia hablar sobre eso en las sesiones también, involucrar a la familia extendida en la toma de decisiones, porque en las familias latinas, la familia extendida tal vez tienen un rol importante en la toma de decisiones, así, y además, ¿quién fuera de la familia es importante también? Cuando tu familia se está enfrentando a dificultades, ¿qué tradiciones o actividades te ayudan a superarlo? Lo hemos hablado no solo en la estrategia de videos, pero ¿qué hace la familia para reunirse, para pasar por ciertas situaciones? ¿Qué han hecho antes? Esta situación, esta pregunta es sobre cómo lidias con una situación, pero también sobre las soluciones que ya han intentado antes. Em, las familias a veces vienen y dicen, no hemos hecho nada al respecto, pero no, sí han intentado, ¿verdad? Hay que ver de qué manera has intentado solucionar el problema. Bueno, ahora hablando más sobre la intervención, em, las habilidades de terapia de familia, las técnicas. Ese primer componente de la terapia familiar, voy a estar hablando sobre cómo unirnos, que es una manera de decir sobre cómo creas una alianza terapéutica con la familia, cómo estableces los objetivos, cómo te puedes como mezclar con la familia y empezar una confianza, una relación de confianza. Esto debe ser parte de, desde la etapa de evaluación, ¿verdad? El contacto con la familia es reunirse dentro, mezclarse dentro del sistema de familia para poder entender la estructura, la dinámica, la jerarquía, los límites. Y un aspecto es que no somos miembros pasivos fuera de la familia, estamos entrando a esta familia, nos estamos uniendo a este sistema y nos acomodamos a los estilos de los miembros y la cultura de la familia. Las familias, cada familia se ve muy diferentes. He trabajado con familias que son más callados, calladas, tal vez no expresan tantas cosas, pero están expresando dificultades emocionales. Otros dicen cosas con alegría. Y es como que un poco de una imitación, ¿verdad? como que intentando de incorporar su estilo, su tono, enfocándose en el proceso para poder conectarte con la familia. Esta alianza terapéutica tiene que ver con alinear los objetivos, los valores, las fortalezas de las familias para que cuando conversen sobre la colaboración, estás uniéndote a este proceso. Y es un componente esencial de la confianza, la seguridad y la colaboración con sistemas, subsistemas. Y para muchas familias latinas, tal vez te preguntan cosas a ti personales. Y eso es una manera de que ellos puedan ver si pueden confiar en ti. ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Eres parte de alguna religión? ¿Vives en esta comunidad? ¿Vas a ciertos lugares? Y tradicionalmente en muchos alcances terapéuticos, si te preguntan, dices como divide mi vida personal y la vida de los clientes. Pero declaraciones personales, cuando se usa de manera apropiada, puede ser útil para establecer confianza. Cuando trabajo con padres, me preguntan, ¿tienes hijos? ¿Tienes hijas? ¿Qué diría una familia latina si yo diría, ay, no puedo hablar de eso, enfoquémonos en ti? Podemos decir, yo me imagino como ti como un padre, yo voy a ser padre pronto.
Eso, la esperanza, las expectativas. Voy a ser padre pronto, que así va a ser mi caso, y puedo mencionarlo y se los puedo ofrecer. Y les puedo decir, me imagino que tiene expectativas, me imagino que tiene esperanzas como padre y eso puede ser muy difícil. Yo como futuro padre lo entiendo. Ese tipo de como compartir esa información personal puede ser importante. Continuamos. Además de unirnos al sistema de familia, es la colaboración y es sobre cómo establecemos los objetivos en conjunto. ¿Cómo podemos conectarnos con cada subsistema por separado? Y esta yo creo que es una de las partes más difíciles de la terapia familiar. Es que tienes que balancear diferentes alianzas dentro de cada subsistema. No puedes solo conectarte con los padres, no puedes solo con los abuelos o los tíos. Tienes que balancear alianzas con todos los subsistemas. Así que tal vez yo veo a la familia en la primera sesión, segunda sesión y tal vez no tengo el tiempo para reunirme con un hermano, hermana o los padres. En ese punto, yo quisiera saber sobre qué está sucediendo no solo con la relación y el problema, pero también cómo están ellos mismos en su día a día, su estrés, como mencioné, el trabajo, la escuela, pero qué les pasa a ellos de manera individual, además de su rol dentro de la familia. Y esto un, crea una dinámica diferente que este terapeuta no me ve solo como un padre o un hijo, me ve como una persona completa fuera de mi rol de en mi familia, que es muy importante. Y como mencioné, hablando sobre qué se ha hecho de manera separada, van a escuchar, he intentado todo, he intentado estas cosas, he tenido estas conversaciones. También es importante normalizar la frustración, em, que se conecten con sus valores. Con las familias latinas, cuando estás colaborando, están los valores de respeto, como familia y también incluyendo eso en el contexto. Yo me imagino que es muy frustrante en este momento con tu familia. Querer transmitir ciertas cosas, compartirlas con tu familia por respeto y esas personas no se están eh, entendiendo, pero quieres entender esos valores como expertos y cómo podemos ver eso llevándose a cabo. Y siempre generando esperanzas, muy importante. Evitar que se salgan antes de tiempo y en vez de eso decir que la terapia es un espacio colaborativo, que donde el cambio se puede lograr. Y en términos de ejemplos concretos, explorando diferentes ecosistemas, una de las cosas que creo que pueden ser muy útiles en preguntarles de manera separada a los padres, el esposo, el hijo, la hija. Si estamos hablando de tu padre o de tu esposo, de tus padres, ¿qué más estarías hablando de tu vida hoy? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué tipo de apoyo necesitas aparte de familia para enfocar la esperanza, la conexión? Sabemos que estás aquí porque la amas, lo amas, no los quieres perder. Eso es algo importante sobre cuál es la esperanza para una familia. Sé que tú puedes dar lo que tu hijo necesita, lo que tu esposo necesita. Hablemos sobre eso. ¿Cuáles son dentro de los objetivos del tratamiento? Hablar de memorias positivas y esto tiene que ver con la historia de la familia. Cuando las cosas estaban yendo un poco mejor, ¿cuál era tu esperanza? Cuando las cosas no se sentían tan como estancadas. ¿Recuerdas algunos momentos grandes y pequeños donde sentías mucha conexión? ¿Estás buscando estos aspectos de la conexión
para evocar esta esperanza dentro de ellos. También los preparo para interacciones a futuro. Ok. Cuando nos reunamos con tu esposo, con tu hijo, ¿qué cosas son importantes para esa interacción? Hacemos un poco de como que práctica en ese sentido. A veces hay mucha ambivalencia en ese sentido. Así que conéctate con eso. Parte de ti se quiere rendir, pero hay otra parte que sigue estando aquí participando en el tratamiento. Eso me muestra cuánto te preocupa, cuánto te importa. Cuéntame más sobre eso, aunque sientas esta frustración. Una de las herramientas principales e intervenciones en terapia familiar tiene que ver con seguimiento. Hacer un mapeo, un seguimiento con las interacciones de la familia, patrones, comunicaciones, reacciones emocionales. Cuando tú estás trabajando con una familia, estás haciendo un mapeo sobre cómo lo hacen y empiezas a evaluar eso. Hacemos preguntas clarificadoras sobre eso para poder entender cuál es el tipo de relación que tienen. Entre los familiares o relacionado al problema. Si alguien en la familia está molesto, ¿quién lo nota primero? Quizás los hermanos, madre, padre, abuelo, abuela. ¿Quién no lo nota primero? Cuando esa tensión comenzó. ¿Qué pasa una vez comienza el problema? Cuando se pierde el temperamento, cómo su pareja, su hijo responde, cómo usted responde a sus respuestas. Y así haces un mapa del ciclo de interacción. ¿Quién usualmente apoya a quién cuando hay estrés o tensión en la familia? Y quizás eso le da un entendimiento de los roles. La hija, madre viene a salvar o hay alguien que se mantiene aislado. Lo siento, déjame regresar atrás a la diapositiva. Tracking o seguimiento. Preguntas importantes y esperar que la familia haga estas preguntas y estén más conscientes. Ustedes lo están ayudando a estar más conscientes, ayudarlos a salir un poco para que puedan ver lo que pasa. Ahora, otro componente importante en el libro de guía de terapia familiar es algo que nos puede ayudar mucho. Viene de terapia entre parejas, es aplicable, aunque estamos hablando de las familias, las familias. Quizás has escuchado de lo que es terapia enfocada en las habilidades. Cuando estamos haciendo actuación, estamos que interactúen, animándolos a que interactúen en la sesión, mientras el terapista es el coach vivo, ahí mismo en vivo en la terapia, que no interactúen conmigo. Así que usted no dice, no, no me diga eso, solo háblense entre ustedes como si no estuviera. Interactúen y sí, tú puedes ver el escenario. A veces las cosas comienzan a salir y a florecer, pero a veces usted le quiere hacer preguntas para que se dirija la comunicación entre ellos. Hay que tener cuidado porque espontáneamente no vas a decir, comiencen a hablar de cómo comenzó. No, piénsenlo en cómo ustedes van a entrar a la interacción y ser coachings o coach en el proceso de interacción, ¿verdad? Ustedes ambos dicen que la familia lo es todo. ¿Podría decirle a su hijo lo que significa para ustedes proteger a la familia y luego dejar que él responda con lo que la familia significa para él? Mencionar esto de la familia, quizás piensa en las culturas, ¿verdad? La lealtad, el familismo a la familia. ¿Qué significa proteger a la familia para ti? Díselo a su esposa, a su pareja, y luego usted le dice lo que escuchó.
Has dicho que sientes que nada de lo que haces es lo suficiente. Puedes mirar a tu padre y decirle qué es lo que más te gustaría que entendiera al respecto. Con mensajes, pensar en los procesos, el tono, su expresión facial, si está mirando para arriba, para abajo, reflejarlo después que lo dice. Míralo y puedes hacer un rastreo de la interacción y los ayudas a procesar el momento mirando las emociones. Te ves quizá dolido cuando ella te interrumpe. ¿Podrías decirle lo que sientes en ese momento? Enfocarse en estos módulos de terapia emocional les ayuda a ser curiosos de sus experiencias internas y hablarlo. No, no hiciste los platos, no los fregaste, no hiciste lo que te dije, pero ¿qué te pasa adentro? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Más ejemplos, no me acuerdo que lo puse, pero es importante. Si tienes un abuelo o una abuela, una abuela, disculpe, son importantes, son como la segunda madre en la familia, en las familias latinas, y quizá tengan un pensamiento muy importante de las relaciones en las familias. La abuela está ahí. Incluso si no está, le preguntas a otros familiares, ¿qué abuela pensaría si estuviera aquí? Abuela, ¿puedes compartir qué esperas que pase entre estos familiares? ¿Qué va a pasar a la familia? Poner eso en perspectiva. Mencionaste que hay momentos donde se llevaban bien. ¿Puedes decir que es diferente de esos momentos? Para muchas abuelas miramos las excepciones. No es solo pensar cuando pasó el problema, ¿qué pasó? El luego del problema, ¿cómo te sientes ahora? Porque es importante cuando se conectan, ¿qué pasa en esos momentos cuando se conectan? Has mencionado que eres estricta y que eso lo aprendiste de tus propios padres cuando te protegían. ¿Podrías decirle a tu hijo de qué intentas protegerlo? Nuevamente, esto es relacional, donde estamos tratando de reformular de que el problema hay que resolverlo a través de las relaciones. Reformular es ese aspecto de reformular los síntomas o los problemas relacionales que requieren soluciones relacionales a su vez. Así que el componente más importante de esto, yo creo, es que presentemos intención positiva en un conflicto relacional. Las personas quizás no vienen y los familiares hablan de la mejor manera a veces hay que diseminarlo, pero queremos proveer reformulación del conflicto, mientras también validar en lugar de culpar. Y eso ayuda a cambiar el significado hacia una visión más positiva de las interacciones negativas. Así que, ¿cómo nosotros entramos en una visión más positiva en estas intervenciones? Me pregunto si cuando insistes en que te obedezcan, no se trata de control, sino de querer enseñar respeto y lo que la familia necesita para ser fuerte o el valor de la familia. ¿Cómo cuando vamos al tono y el proceso, cuando su tono viene y usted insiste en obedecer, es porque realmente quieres proteger a la familia, quizás de algún peligro que nos pueda afectar? Cuando te callas, me pregunto si es porque estás molesto o te dolió algo y querías que fuera diferente. Cuando fuiste a tu cuarto y no hablaste, quizá era porque sentiste decepción o si fuiste a tu cuarto porque no querías que las cosas escalaran y estar más desconectado. ¿Ves? Estoy reformulando una intención positiva en vez de
una percepción de culpar. Cuando te callas y te vas a tu habitación, me pregunto si querías evitar decir algo irrespetuoso o hiriente. Cuando sus padres te recuerdan de sus sacrificios, me pregunto si no estarán intentando transmitir amor y esperanza para tu futuro, aunque a veces se siente como mucha presión. En una manera están tratando de decir, hice este sacrificio porque te amo, pero quizás sus palabras no fueron comunicadas bien, así que estás tratando de que ellos la puedan reformular en esa manera. Y algo que nosotros tengamos que hacer como terapistas, interactuar con los familiares, es manejar esas interacciones negativas, interrumpir las escaladas, bloquearlas. Lo que es importante aquí es movernos en el proceso, reflejar el proceso. Creo que todos están gritando, alzando la voz, están tratando de decir algo, pero nadie se entiende. Antes de responder, ¿podrías reflejar lo que acabas de escuchar? Así escuchar el proceso de interacción. Noto que las voces se alzan. En lugar de defenderte, podrías decir lo que temes que pueda ocurrir o pasar. En lugar de enumerar lo que está haciendo mal, podrías decirle qué es lo que echas de menos de cómo solían ser las cosas entre ustedes. Memorias positivas, movernos ahí para interrumpir una interacción negativa. Hablé mucho y han escuchado mucho de mí. También entre colegas, entre ustedes. Una de las cosas buenas de este espacio y que me emociona es que puedo tener interacciones con todos y escuchar sus experiencias, entendiendo cómo ustedes comprenden las familias con las que ustedes trabajan, sus comunidades. Y quiero tomar este espacio ahora, el equipo me va a ayudar. Voy a presentarles un ejercicio grupal y una discusión o debate. Son las 2:13 de la tarde. Quiero tener suficiente tiempo para discutirlo y luego regresar en grupo. Piensen en lo que acabamos de discutir hoy. Tienen los panfletos, tienen el PDF, descárguenlo en sus electrónicos. Esto es un ejercicio grupal. Tenemos una madre de la República Dominicana, Mariela Carlos. Padre, supervisor de obras, trabaja muchas horas, Yanira. La que nació primero, o la mayor, Alexander, Carlos y abuela, y tía Luisa, que es la hermana de Mariela, y vienen, vinieron con Yanira, se le denegó el acceso y se ve así. Va a tener esto en su panfleto, lo tiene en el ejercicio. El equipo, si podemos dividir los grupos en breakout rooms. Quizás no lean todo, pero quizás traten de pensar en estas preguntas mientras discuten entre ustedes en sus propios grupitos de breakouts. Algunos minutos. Si no contestan todas las preguntas, no se preocupe, vamos a tener una conversación y luego podemos abrir los micrófonos en las sesiones para que puedan discutirlo. Perfecto, voy a hacer 4 cuartos, breakout rooms. Va a estar asignado de forma ¿verdad? No específico, no en un orden específico, va a ser al azar, aleatoria. Muy bien, de 7 a 8 minutos vamos a regresar nuevamente. Bueno, volvemos. Pueden levantar sus manos si es que quieren decir algo en voz alta y si algunos de ustedes quisieran
responder algunas de las preguntas que creen que son importantes o quisieran conversar, compartir cualquier otra pregunta relacionada, por favor, compártanlas. Un recordatorio si estaban escuchando la interpretación, por favor, para que puedan escuchar la interpretación al español. Gracias y disculpen. Por mientras voy a poner esto porque el centro aprecia cuando tengamos las evaluaciones hasta que respondamos a los comentarios. Sí, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y también pueden escribir en el chat y preguntar. Y me pregunto, muchos de ustedes, y esto pasa en diferentes lugares, no podemos ver a las familias como quisiéramos y quisiera decir que a veces una manera empezamos con una persona individual en la familia y luego abrimos la conversación y decimos, ¿cómo te sentirías si vienen otras personas de la familia a través de esas sesiones iniciales y podemos enmarcar eso con la familia? A veces tenemos a jóvenes, niños, niñas y esto es tratamiento basado en la evidencia, trabajando en los adolescentes. Generalmente su tratamiento que eligen es terapia de familia, así que es una experiencia y una conversación que pueden tener dentro de sus propias clínicas. Tenemos una pregunta, un minutito para responder. Cuando piensas en sistemas, ¿cuáles son algunos señales que los síntomas de un niño o niña tienen que ver con estrés en una familia? Esa es buena pregunta. Una de las evidencias que vería sería cómo los cuidadores se relacionan con ellos mismos. Estrés entre los padres, en interacción y como lo llamamos en sistemas de familia de triángulo, estrés en triangular, cuando un niño o niña la ponen en una posición donde él o ella es usado para administrar el estrés entre otras dos personas, madre y padre o parejas. Tienen dificultades entre ellos o ellas y para lidiar con eso solo hablan sobre el niño o niña porque es más difícil hablar de otras cosas. Eso puede ser una señal, pero también las transiciones, ¿verdad? Muchas familias vienen cuando están en una transición difícil. Tienes que saber qué está sucediendo en el contexto general de la familia. Pueden ser cosas distintas, se están reubicando, cambiando escuelas. Y esta es una experiencia que afecta a la familia completa, puede ser estresante y se demuestran más los síntomas en el niño o niña. Esas son maneras que puedes ver como indicadores. Perfecto, muchas gracias por esta información tan valiosa, doctor Eric. Fue nuestro gusto poder tenerte aquí, colaborar con el centro. Gracias a todos los que se unieron. Espero que sigan participando en nuestros eventos. Por favor, estén pendientes de nuestras páginas. Se pueden inscribir para eventos a futuro también. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias.